Desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Un nuevo amanecer, amigos. Muchas gracias por acompañarnos desde este momento, desde esta hora, en una nueva emisión del Noticiero de Televen, la primera emisión del Noticiero de Televen. Bueno, esta apertura es bien interesante, tiene que ver con lo que comentábamos ayer, lo que presentábamos en la introducción, porque el tema electoral sigue allí, político electoral en realidad, de cara a lo que pudiera ser pues la activación de un referéndum revocatorio presidencial. Hay una especie de larga agonía, así la han calificado algunas personas que se comunican a través de las redes sociales, larga agonía, porque todavía no se conoce cuál será la determinación definitiva de la mayoría del directorio del Consejo Nacional Electoral. Para el día de ayer, pues se pensaba que quizá al final de la noche o al final de la tarde, hacia la noche, iba a haber algún anuncio. Pues no, siguen las conversaciones en el día de hoy. Sin embargo, tal cual como lo decíamos desde bien temprano en esta primera emisión del Noticiero de Televen, lo estaba comentando Ricardo ayer, el rector Luis Emilio Rondón iba a dar una declaración. En efecto, dio esa declaración después de las 11:30, rumbo al mediodía, y allí precisó algunas cosas que tienen un registro informativo muy amplio en esta primera emisión del Noticiero de Televen, como también en los titulares de los medios impresos que enseguida van a conocer todos ustedes, ¿no? En este sentido, hizo algunas observaciones sobre el número de captahuellas, el número de centros de votación y algo que es un debate bastante particular que no forma parte de lo que es la reglamentación oficial para la activación de referendos revocatorios. Es decir, que en el caso concreto del referendo revocatorio presidencial debe ser el 20% nacional y no el 20% por cada circunscripción. Bueno, esto levanta todo tipo de comentarios. En la oposición dicen que se trata de una manipulación, están advirtiendo al país que esté preparado para nuevas movilizaciones. El Consejo Nacional Electoral no establece las cosas con equidad, con equilibrio, en fin, de todo hay pues en noticias a propósito de este tema y ofreceremos a todos ustedes la información precisamente, ¿no? También, bueno, hay otras informaciones que tienen que ver con el tema del transporte. En este caso, el gobierno ha declarado ilegal la decisión que tomaron los transportistas de subir el pasaje en rutas urbanas y suburbanas. Bueno, hay un lío con esto y hay algunas advertencias sobre una posible o probable paralización del transporte. Bueno, son por ahora especulaciones. Están planteando reunirse de nuevo con los transportistas para definir las cosas y que no sean ellos por iniciativa propia quienes decidan el aumento del pasaje, como lo hicieron desde ayer, el lunes 19 de septiembre. Bueno, en fin. Otras informaciones también importantes en el terreno internacional. Fue capturado el sospechoso de haber colocado el explosivo el día sábado, donde se registraron pues 29 heridos en la ciudad de Nueva York, en el sector de Chelsea, en la ciudad de Nueva York. Y otras informaciones también que iremos pues presentando a todos ustedes. Así que sigue el panorama muy movido, en este caso el panorama político electoral, a la expectativa de lo que pudiera tal vez anunciarse en el día de hoy. Hay temor. Por ello se advierte de que el número de máquinas captahuellas no sea suficiente. Se habla de 3 días, probablemente se acepten los 3 días, pero no el número de captahuellas. Y tal vez lo de la circunscripción es otro tema controversial que no sería en apariencia aceptado por los factores de la oposición venezolana. Bueno, en fin, ahí están temas que forman parte de la agenda de este día, martes 20 de septiembre. Bueno, comencemos con nuestros titulares. Comencemos con este recorrido por la portada de la primera emisión del Noticiero de Televen. Precisamente el tema inicial es este, el del CNE y la declaración del rector Luis Emilio Rondón. Para él, las máquinas propuestas por el CNE para la recolección del 20% son insuficientes. Esto forma parte del informe de la Junta Electoral Nacional. Bueno, el precio del pasaje, el aumento del pasaje urbano a 60 bolívares es ilegal, así lo ratificó el ministro de Transporte Ricardo Molina.
Bueno, algo realmente insólito es el tema de sucesos que despunta en diferentes medios de comunicación social y en redes sociales. Fue asaltado el autobús del equipo trujillano Fútbol Club. Ya tendrán detalles en este sentido, cosas increíbles que pasan, pero es así. En el tema internacional, bueno, capturan al sospechoso de los atentados de New York y también de haber colocado un explosivo en New Jersey. Él vivía en esa ciudad, al parecer, pues es de origen afgano con nacionalidad de los Estados Unidos. Conversaremos del tema político-jurídico, ¿no? La verdad que es muy amplio, pero en todo caso nos acompañará en el segmento de entrevistas el profesor y abogado constitucionalista de la Universidad Central de Venezuela, Enrique Sánchez Falcón. Y al final tendremos, pues, arte y espectáculo. Entre otras informaciones, Carlos Baute, el venezolano, y Astrid Clisans bautizaron a su hijo en Madrid. Así que tendremos detalles en este segmento que presentamos a diario. Bueno, vamos de una vez con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, también la prensa internacional, que es bien importante lo que allí se registra, el tiempo y el tránsito, pues también para todos ustedes. Así que Cruzville y Ricardo, de inmediato. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno, ahí vamos. Viendo los toros desde la barrera. Así es, ¿qué más nos queda? Segundo día de esta semana. Sí, señor. Sí, Vamos a ver cómo todo se en presenta. calma, así nos decían, no son las... Bueno, las- tensa calma. intensa calma, y, sí, señor. y segundo día de espera de qué va a pasar con el 20%, Con lo del CNE. ¿no? Continúa hoy el directorio. Yo del tengo Consejo algunas Nacional intuiciones que no son ninguna sorpresa, así que bueno, esperemos que... Bueno, se ha dicho mucho sobre lo que pudiera ocurrir, ¿no? En todo caso, se comenta que hay es una diferencia allí entre los rectores por el número de máquinas que van a colocar y los centros electorales que van a, Claro. a habilitar para ese proceso de recolección de firmas. Sí, porque hay una sugerencia de esta Junta Electoral Nacional, ¿no?, que reduce considerablemente la petición que hizo la Mesa de la Unidad Democrática para el uso de las captahuellas y también sobre los centros de votación. Bueno, de votación no, de manifestación de voluntad, como técnicamente se dice. De Mira, recolección Carlos, de firmas. Así es, Ricardo. Y otra noticia que triste, que lamentablemente no podemos dejar de comentar, es la situación que vivieron los jugadores de Trujillano Oye, Fútbol Club, cosa insólita. secuestrados y robados en la Bueno. vía de Oriente, ¿no? Entonces, que lamentable como estamos en el país, hasta los uniformes le quitaron a los muchachos. Sí. Ni siquiera el es lo que suele deporte puede estar decirse, tranquilo. que se pierde ya en Venezuela la capacidad de asombro. Bueno, es muy Sí, genérico, pero es verdad. claro, llama la atención porque es obviamente un equipo pues, conocido, pero son muchos los venezolanos que pasan por este tipo de Lamentablemente. situaciones, lamentablemente. Sí, señor. Bueno, vamos amigos con otras informaciones que están contenidas en la prensa nacional. Bueno, temas locales son los que aborda para el día de hoy el Universal. Vamos a ver entonces la portada de inmediato. El más destacado, gobierno califica de ilegal el aumento del pasaje del transporte. El ministro Molina ratificó que la tarifa del transporte superficial se mantiene en 45 bolívares, dejando en el terreno de la ilegalidad el aumento unilateral del pasaje que ayer implementaron algunas líneas de Caracas que lo llevaron hasta incluso 60 bolívares. Tenemos también, por supuesto, la información electoral en el tapete para el día de hoy. Ya lo comentábamos iniciando nuestra primera emisión. Decisión sobre el 20% aliviará las tensiones en el país, según el rector Rondón. Temas económicos. Bonos PDVSA deben tener un rendimiento de alrededor de 20%. Esto lo indica el economista Francisco Rodríguez. Y también en temas económicos les vamos a mencionar que hoy, el día de hoy, se va a reiniciar el paso de carga por la frontera. Desde esta noche se reactivará el tránsito de vehículos de carga pesada por el puente internacional Simón Bolívar, que comunica al estado Táchira con el departamento del norte de Santander.
Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nacional. La mañana de hoy, su titular principal nos reseña lo siguiente: 5.392 captahuellas no bastan para recolección justa de firmas. El rector Luis Emilio Rondón señaló que el número de máquinas es insuficiente para que los venezolanos se expresen de forma adecuada. Recordó que para el revocatorio presidencial contra Hugo Chávez en el 2004 no se impuso un mínimo de rúbricas por estado. Otro tema presente en esta portada nos señala lo siguiente: sin Venezuela se reunieron cancilleres del Mercosur. Este encuentro habría ocurrido en la ciudad de Nueva York. Bueno, allí acordaron designar a Uruguay para que se ocupe de las negociaciones del grupo con la Unión Europea. Los 4 países fundadores del bloque regional asumirán de manera colegiada la presidencia rotativa que le correspondería en este semestre a Venezuela. Ellos están asumiendo esto por considerar que nuestro país no cumple las obligaciones en materia aduanera y de derechos humanos establecidos en los estatutos del organismo. Puntos de venta contra la inflación y la inseguridad. Pequeños comerciantes se protegen. En materia internacional se señala lo siguiente: el presidente de Estados Unidos dice: no debemos sucumbir ante el miedo. Esto lo dice Barack Obama luego de pedir calma a los habitantes de esa nación posterior a los ataques terroristas perpetrados el fin de semana en Nueva York, Nueva Jersey y también en Minnesota. Mira, y rapidito por aquí dicen: 32 escualos tomaron el Universitario. Los Tiburones desde La Guaira llegaron al estadio de la UCB para comenzar con los entrenamientos. Pa' encima. Luego bailan el entierro de la sardina, ¿no? Es así. Mira, por favor. Toma tus previsiones, Salmerón. Ya viene la temporada. Bueno, comenzamos entonces con la portada de Vea. El titular más destacado tiene que ver también con este aumento ilegal del pasaje urbano. Sin ajuste todavía, dice la información, es ilegal, aumento a 60 bolívares. Por otro lado, pronunciamiento del defensor del pueblo en torno a las redes de bachaqueo. Él dice que la integran también policías. Denunció que de manera aislada se han detectado efectivos policiales que participan en las diversas redes de bachaqueos. Otra información destacada para hoy: Aruba y Venezuela estrechan lazos. Ayer fue formalizada la creación de la Cámara Binacional de Comercio, Exportación e Inversión Aruba-Venezuela con el propósito de estrechar relaciones que impulsen la economía de ambas naciones. La portada del diario El Nuevo País nos señala lo siguiente: firmazo requerirá gran movilización. Avalancha de firmas será necesaria para activar el referéndum revocatorio. También se señala que el pasaje fue aumentado a pesar de lo que dice el gobierno. Sin embargo, recuerden el llamado que hace el Ministerio de Transporte y que señala que este aumento de pasaje es ilegal, no está contemplado en la Gaceta Oficial de nuestro país. Otro tema que destaca en esta portada: Mercosur ya despacha sin pararle a Venezuela. Últimas noticias, también tiene como noticia principal lo que tiene que ver con el pasaje. Es noticia, por supuesto, que nos interesa a todos. Seguirán 45 bolívares, dice la información. El ministro Molina aclaró que las tarifas se mantienen como están en Gaceta. Habrá que ver entonces cómo está este panorama en la calle, pues los transportistas insisten en cobrar el aumento. También tenemos información con relación a las misiones, pues ellas van a tener prioridad en el presupuesto de 2017. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, dijo que garantizan la continuidad de los programas sociales. E igualmente, declaraciones del vicepresidente Gustavo Isturiz. Él dice que el imperio forcejea contra Venezuela en el Mercosur. Aseveró que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay son unos títeres. La portada del diario 2001 nos reseña también información que está relacionada con el Consejo Nacional Electoral. Dicen que este órgano está rebanando máquinas para para la recolección del 20%. Ante la petición de 19.500 captahuellas consignada por la Mesa de la Unidad, la Junta Electoral maneja propuestas de 4.080 o 5.390. La información la suministró el rector Luis Emilio Rondón. La gráfica que van a ver a continuación tiene que ver con este tema que ya les habíamos comentado, el robo del cual fueron
fue víctima del equipo de trujillanos. Delincuentes bajaron de la mula al equipo trujillanos cuando su autobús viajaba de Maturín hasta Valera. La unidad fue emboscada a la altura de Boca de Uchire y retenida por más de 2 horas, durante las cuales los pillos cargaron con uniformes, zapatos, computadoras y también celulares. Y bueno, ahí tienen al equipo cómo quedó, prácticamente hasta sin los ropa, balones. pues, sin zapatos están allí los muchachos. Sí, de verdad Otro que- tema dice, las zonas educativas se alistan para el año escolar. El vice de Educación recordó que han entregado 100 millones de textos de la colección bicentenaria y esperan dar la canaima a 5 millones de personas más. Bueno, y el tema petrolero, pues nuevamente es noticia de primera página para la portada del Mundo de Economía y Negocios, con declaraciones de Eulogio del Pino. Él dice que el precio del petróleo debe estar alrededor de los $70. La portada del diario Líder nos trae información en materia deportiva. Carlos García agarró el timón, así titula este periódico su portada del día de hoy. El almirante dirigió la primera práctica del Magallanes y resaltó que el objetivo es llevar al equipo a la final por 5ª ocasión consecutiva. El piloto será la incorporación de los caballos. Bueno, no es tu equipo ni el mío, No, pero hay pero que para reconocer el excelente papel que ha hecho Carlos bueno, García claro. con el equipo de los navegantes del Magallanes. Eso sí se reconoce, pero bueno. Vamos a otros temas. Pero bueno, chico. Vamos a la pausa, que ya se está poniendo Mejor. agrio Mejor. el día con tantos magallaneros cerca. Mejor, pausa. Bueno, ya estamos listos para comenzar la revisión de los diarios de circulación regional y nos vamos al estado Miranda con la portada del diario Noticias del TUI. Información en materia de sucesos. Polipaz Castillo liquidó a delincuente en la Plaza Bicentenario. Tenemos también en Clarín, que circula en el estado de Aragua, con información de sucesos. Lo mataron por bachaquero. Jorge Linares Martínez, de 40 años, era comerciante y revendía productos en el norte de Maracay. Su hermana relató que fue asesinado por una deuda generada por la compra de comida. Hace unos 15 días, algunos hombres le dieron una plata y él no pudo entregarles los bultos porque se los decomisaron, lo amenazaron y cumplieron. Bueno, nos vamos al estado Monagas con la portada del diario El Oriental. El titular principal de este periódico nos informa que llegaron alimentos importados a esta entidad. El anuncio lo hizo la gobernadora Yelixe Santaella. El Tiempo, que circula en el estado de Anzoátegui, nos trae la siguiente información. CNE volvió a posponer comicios para elegir directiva de la Federación de Trabajadores Petroleros. La portada del diario Panorama tiene información en materia económica. Condiciones del bono no apetecen a los mercados. El cupón para vencimiento de este año es el mismo. La Mañana, que circula en Falcón, bueno, circula la versión web, porque la versión en papel tiene 140 días sin poder salir a la luz pública por falta de papel. El titular más destacado, Mercosur, se reúnen sin Venezuela en la ONU. Portada del diario El Informador del Estado Lara nos dice que el Consejo Nacional Electoral pospuso el anuncio de fecha para el 20%. Notidiario, que circula en del Tamacuro, Bolívar y Amazonas, nos trae dos informaciones. En el caso de Ciudad Bolívar, nos dice que el sector farmacéutico en Guayana está declarado en emergencia, y por del Tamacuro la noticia más destacada es que productos de la pesca del Tana se lo llevan a otros estados. Vamos a revisar ahora más información de carácter regional en la voz de nuestros corresponsales. Ya está listo Jesús Albino en el estado de Anzoátegui. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Hacemos este contacto desde la ciudad de Lechería, en el estado de Anzoátegui. Nos encontramos en el sector Santa Rosa. Desde hace 3 semanas, quienes habitan en esta zona temen por el colapso de un poste de alta tensión debido a que el mismo se dio y Corpolec aún no ha venido a realizar la restitución del mismo, a pesar de que los materiales se encuentran en el sitio. También denuncian fallas en el alumbrado público y en el servicio de agua potable. Tiene más de una semana sin el mismo. A partir de este lunes, 300 trabajadores que hacen
Vida en Cacique, Maracay, Antigua, Kimberly-Clark, reactivaron la cuarta línea de producción de la empresa que actualmente fabrica toallas sanitarias diarias y con esta última reactivación estaría fabricando papel higiénico. Cabe destacar que actualmente Cacique, Maracay solo se encuentra distribuyendo a los comités locales de abastecimiento y producción. En el estado Nueva Esparta amanecemos informándoles que la alcaldía del municipio de Mariño dio inicio a la jornada Un Abrazo a mi Comunidad en el sector Villa Caribe, donde se están realizando trabajos de desmalezamiento y limpiezas en las áreas verdes, actividad que se desarrollará durante toda esta semana. La Intergremial de Salud anunció acciones de protesta en los próximos días a consecuencia de la situación generalizada, no solamente en lo que refiere a sueldos y salarios, sino en los hospitales, muchos de ellos sin insumos y con fallas estructurales realmente serias. Desde Maracay, Bolenín Daniel y Televen. Vamos a revisar en primer lugar el diario El Cambio que circula en Bolivia. El titular más destacado para ellos, Bolivia es líder en aumento del salario mínimo en la región. Durante la última década creció de 54 a $259. Vamos a revisar la portada del diario La Jornada que circula en México. De escándalo, las pensiones vitalicias a expresidentes. Los legisladores van a revisar estos privilegios. Reciben más de 60 millones de pesos al mes por ese concepto y además tienen otros apoyos. Bueno, una gráfica que pasará a la historia en el caso de Colombia nos trae El Espectador para el día de hoy. El titular dice, mi paz os dejo. Tras hacer entrega oficial de 297 páginas del acuerdo final de paz, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente Juan Manuel Santos se alistan para hacer una intervención histórica mañana en la Asamblea General del organismo. Bueno, revisamos ahora la portada del diario El Mundo en España. Pareciera que es inminente un nuevo proceso electoral en esta nación. El PP y el PSOE se esconden tras el partido Navarro para que los comicios se adelanten al 18 de diciembre y ellos proponen que la campaña electoral dure solo una semana. Vamos a revisar más información internacional. La agencia EFE nos señala lo siguiente. La justicia brasileña aceptó la denuncia por terrorismo contra 8 brasileños detenidos por supuestamente planear atentados en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, informaron fuentes judiciales. 5 jugadores del equipo de voleibol de Cuba fueron condenados a 5 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una mujer. La información la suministra AFP. El hecho ocurrió en Finlandia durante el torneo de la Liga Mundial que se disputó en el mes de julio. Y vamos a finalizar con Reuters. El esposo de la exnovia de Jim Carrey demandó al actor protagonista de La Máscara, entre otras películas. Él lo acusa de haber suministrado ilegalmente a Catriona White medicamentos por receta que provocaron su muerte. Bueno, ya estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ENAMED para las próximas 6 horas. Áreas nubladas con precipitaciones moderadas vamos a presenciar en esta jornada, algunas de ellas acompañadas de actividad eléctrica. Revisando en detalle, tenemos la ciudad de Maturín con una temperatura entre 22 y 34 grados centígrados con muy poca nubosidad. En el caso de Maracaibo, cielos nublados y precipitaciones se esperan este martes. La temperatura va a rondar entre los 23 y 34 grados. Y cerrando con nuestra capital, entre 20 y 30 grados centígrados se estima entonces la temperatura, cielos nublados y algunas precipitaciones pudieran presentarse el día de hoy. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos ahora con Ricardo Salmerón, él nos tiene la información del tránsito y otros tweets que amablemente ustedes nos hacen llegar el día de hoy. Adelante, Ricky.
Bueno, comenzamos informándoles que está trancada la bajada de Concresa en el municipio Baruta, esto por agentes policiales de ese municipio. Están allí un dispositivo de seguridad para, bueno, mantener el orden en la vía y obviamente pues tener allí un poco de seguridad. La información la suministra Traffic Miranda. También nos dicen que la autopista regional del centro con lentitud en Maitana, sentido Caracas, y con cola para ingresar al túnel de los Ocumitos. También nos señalan que está habilitado el tercer canal del Bao, esto es la Panamericana, kilómetro 8, sentido hacia la ciudad de Caracas. Miren, así se encuentra el viaducto de La Cabrera. Bueno, situación complicada la de este viaducto, que han hecho unas cuantas reparaciones, pero bueno, la situación se va hundiendo cada vez más este viaducto. Lo dejan hasta que se caiga el puente, entonces, igual que como La Guaira, ¿no? Con el de La Guaira, sí señor. Sí, señor. También hay por acá una denuncia que nos hacen de un bote de agua, un tubo roto que lleva 15 días en Santa Ana, en Santa Eubigis, acá en Caracas, municipio Sucre. Bueno, sus mensajes que empiezan a llegar, fíjense por aquí todos los desayunos, unas panquequitas, este está más tirado hacia la almuerzo. Tenemos otro con plátano con queso. Por acá nos están saludando desde España, nos sintonizan desde España. Bueno, qué bien, nos deben ver por nuestro canal en YouTube. Miren, no podíamos decir más nada. Los Leones del Caracas, el mejor equipo de la historia. Aquí tenemos a los Magallanes. También mi pasión es el béisbol, mi orgullo es ser caraquista. Otra de los Magallanes. Y bueno, fíjense, aquí está el doctor Eladio Lares. ¿Cuál es el equipo campeón de béisbol profesional en Venezuela? El que cuenta con 20 títulos, los Leones del Caracas, el 2 veces campeón del Caribe y todas las anteriores. Bueno, Mira, lo que está a la vista no necesita anteojos, ¿verdad? Hay Nada más que influencias en eso, hay influencias en esos tweets, porque estoy segura que aquí llegan también tweets que tienen que ver con los tiburones del agua. Bueno, hasta ahora no han llegado. Puedes revisar el timeline del noticiero. Por cierto, No estoy tan segura. Hay cierta manipulación aquí en la información. Una queja de la gente de La Guaira. O sea, yo sé que la situación económica del país es difícil, pero el estadio, para que hagan algunos juegos también allí en La Guaira, ahí quedó. Están nada más montadas allí las columnas y no ha habido más nada. Bueno, eso tendrá que responderlo el gobierno local, ¿no? Seguimos sin estadio propio. ¿Cierto? Bueno, no van a jugar siempre allí, porque La Guaira divide su afición entre La Guaira y Caracas también. O sea, Caracas es la capital, me refiero, no los Leones. Ustedes no tienen nada que ver con los Leones. No, nada que ver. Gracias a Dios. Afortunadamente. No nos empaves tan temprano, por favor. Tampoco Bueno, así. pero la gente de La Guaira pide su estadio, gobernador. Y también aprovecho para decirle, así como han hecho unos elevados, hagan el elevado que retrasa tanto por no haberse construido el tráfico de la avenida Sublette, ese que está ahí donde está el polideportivo. Si hicieran un elevado como el que hicieron frente al puerto, se agilizaría mucho el tránsito allí también. Entonces, espacio de quejas. Bueno, el segmento de quejas aquí en la primera emisión del noticiero de Televen. No es una sugerencia, tómenlo en cuenta, de verdad, lo pide la gente. Bueno, ¿qué tenemos al retorno, no? Luego de la pausa, detalles de informaciones importantes que se jerarquizan en esta primera emisión del noticiero de Televen. Lo del Consejo Nacional Electoral, sigue la expectativa que algunos llaman larga agonía, para ver si hoy se conocen cuáles son definitivamente las reglas del juego para la última fase, es decir, la activación probable de un referéndum revocatorio con la recolección del 20% de las firmas del padrón electoral. Información también tenemos sobre el aumento del pasaje. El gobierno lo rechaza, no acepta los 60 bolívares. Los transportistas amenazan pues con seguir cobrándolo. Bueno, y esto puede traer problemas en ese sentido. También tenemos información sobre algo que mencionábamos al comienzo, que hacían mención de Cruzmil y Ricardo, del asalto al equipo Trujillanos Fútbol Club. Los dejaron pues sin los uniformes y mucho más. En el segmento de entrevistas conversaremos con el profesor Enrique Sánchez Falcón, quien es abogado constitucionalista, docente de la Universidad Central de Venezuela, la información internacional también, y al final arte y espectáculos. Buenos días, a esta hora se incorpora entonces nuestro compañero Héctor Matos. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, mi querida Cruzmila, buenos días, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Comenzamos con las informaciones. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, considera que 5.392 máquinas para la recolección del 20% que activarían el referéndum revocatorio presidencial son insuficientes para hacer cumplir el derecho político de 19 millones de venezolanos inscritos en el registro electoral. No son suficientes para que los venezolanos puedan expresarse de forma adecuada, y por eso lo vinculaba
con la reciente experiencia del 1%, que a mi juicio no ha sido una de las más afortunadas por parte de disposición técnica del Consejo Nacional Electoral, por, como les decía, el número de venezolanos importantes que no pudo materializar de forma eficiente en tiempos oportunos y en el marco de los principios de eficiencia, de celeridad, la determinación de su voluntad. Apoyándose en el artículo 72 de la Constitución venezolana, recordó que la recolección del 20% de voluntades en este caso es en el ámbito nacional y no regional, por tratarse del presidente de la República. Igualmente informó que no serán nucleados los centros de recolección. Quiere decir que los electores podrán acudir a cualquier centro dentro de su municipio. Este principio evita lo sucedido en la fase que le señalaba del 1%, donde un elector tenía que inclusive trasladarse a través de varios municipios para poder materializar su voluntad de expresarse y adherirse a esta solicitud. ¿Qué es indispensable a mi juicio? Bueno, que se optimice el funcionamiento de las máquinas. El rector también informó que en los próximos días se instalará una mesa de trabajo con representantes de los partidos políticos para determinar aspectos técnicos de la ubicación de los centros de recolección de voluntades. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, Harley Monseguilemán, Televen. El proceso de recolección de las firmas podría realizarse la primera quincena de octubre. Esto si se cumple lo establecido en las leyes venezolanas. Así lo informó el representante por la Mesa de la Unidad ante el Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos Caldera. El diputado de la Asamblea Nacional informó además que tras una reunión que sostuvo con el rector Luis Emilio Rondón, se confirmó que el proceso comicial se desarrollará por 3 días continuos. Destacó que de haber voluntad política, el referendo se realizará en este 2016. En el informe entiendo que se habla de nuevo de finales de octubre. Nosotros hemos señalado que no hay ninguna razón, ninguna justificación para hacer un proceso de esta magnitud a finales de octubre. Este proceso debería ocurrir o en la primera quincena más tardar, como muy tarde de octubre, pero sí hemos señalado y lo hemos dicho una y otra vez, esto no es un problema de tiempos. Esto es un problema de falta de voluntad política. El parlamentario aseguró que ante los directorios que se efectúan en el CNE para la definición de las condiciones de la recolección de las firmas, la MUD se mantiene en sesión continua. La Mesa de la Unidad Democrática está en sesión permanente, evaluando las discusiones y en el momento en que conozcamos de manera oficial las condiciones a las que el Consejo Nacional Electoral ha acordado la celebración del 20%, en ese momento, de manera unitaria e inmediata, la Mesa de la Unidad fijará posición. Este martes, a partir de las 2:30 de la tarde, continuará la reunión del directorio del Consejo Nacional Electoral con el objetivo de definir las condiciones para el 20% de manifestaciones de voluntades. El representante por la Mesa de la Unidad Democrática ante el CNE, Juan Carlos Caldera, aseguró que durante la conversación establecida con el rector Luis Emilio Rondón, se tocaron puntos sobre el horario en el que se desarrollará la recolección del 20% de las firmas, esto con el objetivo de garantizar que cada uno de los venezolanos ejerza su derecho al voto. Kevin Alfonso Gil, Televen. Fue liberado el concejal de Primero Justicia en Puerto La Cruz, Luis Barrios, quien había sido detenido en la madrugada del pasado viernes por el SEBIN. Barrios informó que aún desconoce los motivos de su detención, que lo mantuvo incomunicado por 70 horas. Fui detenido por más de 20 funcionarios fuertemente armados del SEBIN. No hubo explicación alguna del proceso por el cual me detuvieron con una persona que le estaba dando la cola en ese momento en el centro de Puerto La Cruz. Las condiciones en las cuales estuve en un calabozo del SEBIN, calabozo con las condiciones que ustedes se pueden imaginar. Sí me permitían tener acceso a los alimentos que me enviaban mi familia, mis compañeros del partido, a los amigos, pero jamás tuve algún tipo de comunicación con alguna persona afuera, pues. Señaló que su detención sería meramente política por ser el promotor del referéndum contra el presidente Nicolás Maduro. Bueno amigos, el equipo de fútbol venezolano trujillano fue asaltado durante la madrugada de este domingo cuando antisociales detuvieron la unidad que los transportaba. Desde Maturín, el conjunto andino regresaba a su ciudad local. Pasada la medianoche, luego de un desvío, un conjunto de 6 asaltantes paró el vehículo. Fueron abordados y despojados de sus pertenencias con armas de alto calibre. Amenazaron con detonar granadas si no colaboraban.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, afirmó que el precio del pasaje del transporte público aún se mantiene en 45 bolívares y cualquier aumento sería ilegal. Nosotros debemos decir, las tarifas que están actualmente en vigencia son las publicadas en marzo en Gaceta Oficial, en marzo de este año. Es decir, no es legal, no está en el marco del trabajo conjunto que se ha venido haciendo con los transportistas y las transportistas, un aumento intempestivo del precio del pasaje en ninguna parte del territorio nacional. El ministro aseguró que el gobierno sigue apoyando al gremio, suministrando repuestos para las unidades de transporte público. Hoy martes será reactivado el tránsito vehicular de carga pesada por el puente internacional Simón Bolívar que comunica el estado Táchira con el departamento colombiano del norte de Santander en horario comprendido entre las 9 y las 12 de la noche. El diputado del Consejo Legislativo por el Gran Polo Patriótico, Omar Hernández, señaló que no solo ingresarán gandolas que hayan sido determinadas por el gobierno regional o nacional, sino que la empresa privada puede ingresar una vez que cumplan los requisitos para la importación de mercancía a territorio venezolano. Por su parte, el también diputado del Consejo Legislativo por Acción Democrática, Miguel Reyes, explicó que está de acuerdo con la medida siempre que sea en beneficio de la población. A su vez, exigió que definitivamente se abra la frontera como establecen los convenios internacionales. Y para abordar temas de interés internacional, el expresidente de Cuba, Fidel Castro, se reunió con su par iraní, Hassan Rouhani. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos en solo minutos. La policía de Estados Unidos detuvo a Ahmad Khan Rahami, sospechoso por el atentado con bombas en Nueva York. El afgano fue arrestado después de un tiroteo en New Jersey. Khan Rahami, de 28 años, resultó herido en la balacera y fue llevado a un hospital. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, asistirá el próximo 26 de septiembre a Cartagena de Indias a la ceremonia de firmas del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El director de prensa vaticana, Greg Burke, confirmó que el cardenal Parolin llegará a territorio colombiano directamente desde Nueva York. El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, se reunió con el presidente iraní Hassan Rouhani. Abordaron temas como la complejidad de la situación internacional y la importancia de la producción de alimentos en el mundo. El expresidente peruano Alberto Fujimori fue internado en una clínica de Lima por presentar molestias en la lengua y la presión baja, según el Instituto Nacional Penitenciario. Volvieron los bombardeos en la ciudad de Alepo luego de que expirara la tregua de alto al fuego de Rusia y Estados Unidos en Siria. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos indicó que los blancos de las aeronaves eran los convoyes de ayuda humanitaria. El autodenominado Estado Islámico abrió escuelas privadas en Siria. Los terroristas cobran una cuota mensual de $4,7 mensuales para los estudiantes de primaria y 11,6 para los de secundaria. Los centros educativos están en Dair al-Sur, en la ciudad de Al-Madin. Por liderizar la banda Los Ruiz fue detenida una funcionaria de Corpoelec en el estado Guárico. Al regreso, los detalles de estas y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Hoy la Asamblea Nacional dará inicio al segundo periodo de sesiones ordinarias con la discusión de dos leyes. El proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo Nacional de Policía Nacional y el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que no pudo ser tratado por la comisión delegada. Fue detenida una funcionaria de Corpoelec Guárico señalada de ser líder de una banda conocida como Los Ruiz, así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Juan Delgado Gaspar. La captura de esta funcionaria se efectuó luego de que la Guardia Nacional realizara la aprehensión de 3 personas, 2 hombres y una mujer, en la población de Ortiz de la entidad guariqueña, quienes presuntamente pretendían burlar a las autoridades tras intentar asesinar a una mujer horas antes. Se está
investigando el tema de un sicariato, de un homicidio, de unas lesiones. En fin, son un tema de investigación en este momento y que nosotros próximamente daremos ya información precisa y contundente de este caso. Igualmente, el funcionario resaltó que en el estado Guárico 7 presuntos antisociales fueron abatidos por los organismos de seguridad en distintos procedimientos, entre ellos 3 en la capital guariqueña. Una banda peligrosa conocida como Los Tierras, que incursionaban en el sector Pedro Zaraza, fueron abatidos por la comisión de la Policía del Estado Liberano de Guárico al mando del comisionado Edgar Sáez. 3 de ellos tenían secuestrado a unos residentes de acá de nuestra urbanización. Finalmente, Gaspar informó que durante la reciente semana fueron incautadas 19 armas de fuego, así como recuperados 13 vehículos y 14 motocicletas. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. 2 antisociales fueron abatidos por Polisucre cuando otro delincuente pretendía robar en una casa de la urbanización Santa Eduviges, municipio Sucre del estado Miranda. El tercer delincuente se dio a la fuga. Se pudo conocer que alrededor de las 9 de la mañana de este lunes los sujetos ingresaron a la residencia Rocío, ubicada en la tercera avenida de la urbanización Santa Eduviges, luego de someter a la señora del personal de servicio, obligándola a entrar a la casa y llevarlos hasta donde se encontraba la dueña de la vivienda de 78 años. Los antisociales, identificados como John de Rojas, de 22 años, y Gerald Moreno, de 21 años, portaban armas de fuego y una granada. Fueron abatidos al enfrentarse con efectivos de la Comisión de Patrullaje Motorizado de Polisucre, quienes fueron alertados de la situación por los vecinos de la zona. Ciertamente lo que cuenta la vecina que hace el llamado, ella indica que ella estaba paseando su perro y observó la actitud sospechosa de 3 sujetos. 2 de ellos entraron violentamente en la quinta cuando iba entrando la señora de servicio y ahí se procede lo que ellos llaman la retención de las víctimas, pues de las personas que estaban dentro. Ellos corren hacia Farmatodo y entonces los guardias que andan allí, nos venimos todos para acá, pero ya estaba en ese momento llegando la policía de Sucre. Los habitantes de la zona exigieron mayor seguridad en el sector. Esta tercera avenida Santa Eduviges requiere un poquito más de patrullaje, un poquito más de vigilancia y un poquito más de atención por parte de las autoridades locales del municipio. Los vecinos denunciaron que hace algunas semanas estos delincuentes que fueron abatidos este lunes habrían sido detenidos en el sector ejecutando delitos, por lo que piden mayor atención al cuadrante de la zona que es atendido por la policía de Sucre. Desde la tercera avenida de Santa Eduviges en el municipio Sucre del estado Miranda, Cristal Chopite, Televen. Un sujeto fue asesinado durante un tiroteo en un remate de caballos en Gramovén, municipio Libertador de Caracas. A la víctima le fue robada una alta suma de dinero. El hecho ocurrió el pasado sábado a las 7 de la noche. La víctima, identificada como Jonathan Ramírez, de 28 años, se encontraba en un remate de caballos ubicado en la calle La Lucha del sector Oropesa Castillo, cuando llegaron unos sujetos y le dispararon al menos 4 veces, quitándole el dinero que tenía. Fue trasladado al hospital de los Magallanes de Catia, donde ingresó sin signos vitales. En el lugar también resultaron heridas otras personas, entre ellos un adolescente de 16 años, quien era sobrino de Ramírez, recibiendo un disparo en la cara. Sus familiares exigieron justicia. Que lo mató fue un jefe de pandilla, pues. Ese fue el que me mató a mi hijo. Todo el tiempo están con ese echándose tiros, pero tiro candela. Hace poco mataron otro. Se caen a tiro a diestra y siniestra. Eso pareció una ametralladora. Se pudo conocer que durante este fin de semana fueron ingresados 51 cadáveres a la morgue de Bellomonte, ascendiendo la cifra a 294 en lo que va de mes. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Un agente del 6CPC fue asesinado en Antímano, municipio Libertador de Caracas. Se pudo conocer que el detective jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 6CPC, adscrito a la División de Vehículos Delvin Torres, fue interceptado en horas de la noche de este lunes para robarle su arma de reglamento en la parte alta de la acequia sector La Cumbre en Antímano, municipio Libertador de Caracas. Con este hecho suman 96 los efectivos de seguridad asesinados en la Gran Caracas en lo que va de 2016. Cristal Chopite, Televen. Y fue privado de libertad el fiscal del estado Apure, Néstor José Gámez, por supuestamente haber pedido 100.000 bolívares a un pescador a cambio del motor de su lancha que había sido retenida. Se le imputó por ser el coautor en la exigencia de dinero al pescador y agavillamiento. Se mantendrá detenido en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro en San Fernando de Apure.
Bien, amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista, Cromila. Así es, vamos a dar el pase a Carlos Fernández para que nos cuente más de qué tenemos en la próxima parte. Bueno, vamos a conversar con el profesor Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista. Bueno, pudiéramos decir, hay muchos temas en la mesa, pero vamos a tratar de centrarnos en algunos que pudieran tener que ver con ya la reconocida, evidente y muy amplia disputa que existe entre el Poder Judicial, TSJ en este caso más concreto, y el Poder Legislativo. Pero al margen de ello, estamos también a la expectativa de lo que pudiera ser una decisión que tiene pues matices no solamente políticos, sino jurídicos de parte del Consejo Nacional Electoral para ir a la última fase de activarse probablemente este año, no hay seguridad en ese sentido, el referéndum revocatorio presidencial. Así que bueno, son temas variados que hay en la agenda, en la mesa de trabajo, por llamarlo de alguna manera, y al retorno estaremos conversando con el profesor Enrique Sánchez Falcón. Bueno, el profesor Enrique Sánchez Falcón, bienvenido, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Yo así, en términos generales, hice una introducción muy imprecisa, si se quiere, porque hay tantos temas, y este que nos toca más de cerca, que tiene, como decía, unos matices jurídicos y políticos, la decisión del CNE, nos tiene la expectativa. Ustedes fijaron, como docentes, como académicos, una posición ya hace días atrás, y me gustaría que pudiéramos recapitular un poquito sobre eso, ¿no? Para ubicarnos en el contexto de lo que tenemos frente a nosotros. Sí, yo creo que es importante esa recapitulación que estás planteando, porque esa es la única salida que tiene el país en este momento, de vía democrática, de vía constitucional, para recomponer un poco esa polarización o las desviaciones que esa polarización que tenemos. Y el referéndum revocatorio está previsto en la Constitución. Se ha manejado de manera correcta por parte de la oposición. Mucho se ha discutido acerca de si lo hicieron en tiempo, si no lo hicieron en tiempo, que si existe el tiempo. Yo quisiera plantear un poco en términos concretos esa discusión. Eso es como que si se estuviera discutiendo entre un caraquista y un magallanero quién va ganando el juego, y entonces uno dice que lo va ganando el Caracas y otro dice que lo va ganando el Magallanes, cuando lo que hay que hacer no es oírles a ellos, sino ver la pizarra por cuál es el score. Bueno, claro. Así pasa igualmente aquí. Aquí, para salirse de esa discusión acerca de si hay tiempo o no hay tiempo, lo que hay es que ver el reglamento. Y efectivamente, el reglamento del Consejo Nacional Electoral permite que efectivamente se realice el proceso electoral revocatorio dentro de los plazos que todavía quedan en el año 2016. Yo tengo por aquí, si me permites mostrarlo, un cuadro que perfectamente puede demostrar cómo se han rebanado, de alguna manera se han inutilizado días que ha utilizado la oposición para realizar el referéndum revocatorio y que el CNE de alguna manera los ha eliminado. Pues. El planteamiento inicial de la oposición para realizar el revocatorio se hizo el 9 de marzo de 2016. Pues, ¿no? Y eso significaba que el CNE, después de esa solicitud, le diera la planilla para recoger las firmas del 1%. Bueno, eso se hizo, el CNE dio su respuesta el 26 de abril, es decir, 48 días prácticamente después. La solicitud de constitución como promotor del referéndum se hizo el 2 de mayo de 2016 y la respuesta del CNE fue el 26 de julio de 2016, es decir, 69 días después de eso. Es decir, ha habido por parte del CNE una constante retardo en los plazos. Pues lo que está sucediendo en este momento, o sea, una vez que se completó la condición de promotor por parte de la MUT, se supone que el pasado 13 de septiembre ha debido haberse señalado ya los centros de recolección de firmas, las condiciones en general, y eso ha debido hacerse el 13 de este mes y ya llevamos, hoy es 20 y todavía no se dice nada. Es decir, todo esto ha significado que el CNE le ha rebanado, le ha inutilizado a quienes están solicitando el referéndum 127 días contados hasta el 8 de septiembre, pues 127 días. Pues. Y todavía en esas condiciones es perfectamente posible realizar el referéndum revocatorio. Bueno, ¿recuerdan algunos delegados o representantes de la MUT ante el CNE? Creo que Vicente Bello fue uno, y otros lo han dicho también, que
a Maduro se le escogió en 37 días, ¿no? O sea, si al final de cuentas la elección para que escogiera a Maduro como presidente, ¿no? Más allá del cuestionamiento que hay sobre ese resultado, se hizo en 37 días. ¿Por qué no hacer una situación? Para todas aquellas personas que vienen a estos canales, a estos medios, a afirmar que no existe tiempo para hacer el referéndum, lo que hay es que confrontarlos con los reglamentos y que digan cuáles son los plazos para que demuestren si efectivamente no se puede hacer. Porque según la cuenta que nosotros tenemos, o sea, que yo he hecho, es perfectamente posible. Si se estuviesen recogiendo las firmas, sí, pues en este momento que perfectamente ha podido haberse hecho, si efectivamente la indicación de los centros de recolección se hubiese hecho el 13 de septiembre, sería perfectamente posible realizar el referéndum revocatorio antes del 8 de enero de 2017. Pues. Es decir, es perfectamente posible, confrontando los plazos con lo que el reglamento establece. Ahora, si por ejemplo, profesor, hoy deciden pues cuáles son las reglas del juego, con todo el cuestionamiento que pueda realizar la Mesa de la Unidad Democrática, y la mayoría del directorio del CNE establece que sea a finales de octubre. Aún así, hay tiempo para realizar ese referéndum revocatorio. O sea, habría tiempo, porque en todo caso el plazo en el cual hay que celebrar el referéndum es un plazo de 90 días, que en ese caso, vencería por allá el 15 de enero del 2017. Pues. Pero eso significa que debe hacerse dentro de los 90 días, no el último de esos 90 días. Si entendemos que perfectamente 45 días podrían ser perfectamente posibles para realizar campañas electorales o cualquier cosa de ese tipo, perfectamente podría estarse realizando en noviembre ese referéndum. Ahora, si eso va con la lentitud que ha caracterizado hasta ahora una decisión, quién sabe, porque supongamos se recogen las firmas con el número establecido que se requiere el 20% del padrón electoral, que de paso ese es otro problema, ¿no? En la discusión sobre circunscripción nacional o circunscripción local. Una discusión absurda, ¿no? Por lo demás. Inaceptable. Ahora, se recoge, entonces cuando viene el proceso de verificación y confirmación, bueno, uno no sabe al final de cuentas bajo ese esquema si eso va a ocurrir. O sea, lo que hay que afirmar es que no ha habido lentitud en la realización o en la tramitación del referéndum. Lo que ha habido es una manifiesta actitud de obstaculización por parte del CNE. Eso es evidente. O sea, no hay un apego a la norma jurídica, sino un compromiso de carácter político. Sencillamente están actuando para favorecer a una de las dos facciones, digamos, que están en discusión en ese problema, pues. Están actuando como militantes del PSV, pues, y en consecuencia deciden no hacer, porque no tienen ningún interés en el... Teniendo el poder, están lográndolo. Pues. Ahora, ¿qué pudiera ocurrir? ¿No? Ya este es un plano de conjeturas. Si no hay referéndum revocatorio este año, ¿qué puede pasar? No me corresponde hacer afirmaciones, porque son afirmaciones, ¿no? Exacto, para políticos. Yo soy apenas un aprendiz de derecho constitucional. Yo lo que sí creo que es evidente en este momento es que el gobierno se ha apartado cada vez más de lo que es el régimen de derecho. Hay tres circunstancias que se pueden mencionar que hacen evidente eso. En primer lugar, estamos viviendo un estado de emergencia indefinido. Es decir, el último decreto pareciera que es la repetición de algo que va a continuar quién sabe hasta cuánto tiempo. Los estados de excepción son temporales y este se está haciendo indefinido. Pues. En segundo lugar, esa cantidad de detenciones arbitrarias que ha habido, que son cada vez más frecuentes, que son una violación de derechos fundamentales tremendo. Y en último lugar, esa decisión que pareciera que ha tomado la cúpula del PSV de no realizar consultas electorales de ninguna especie, supuestamente porque hay una emergencia económica. Es decir, está suspendida la democracia en el país, está suspendido el orden constitucional. Estamos viviendo una situación. Mucha gente se pregunta que si esto es dictadura o no es dictadura. Yo creo que esa discusión pareciera que quedó de lado. Nosotros estamos viviendo un régimen despótico, es decir, un régimen en el cual el poder se ejerce en conformidad con la voluntad de una persona o de un grupo de personas y en interés de ellos únicamente. O sea, nosotros estamos en una situación realmente preocupante, en un régimen que nada tiene que ver, es exactamente lo que tradicionalmente se ha denominado el despotismo. Bueno. Ya veremos, la expectativa entonces, profesor. Muchas gracias por las apreciaciones que ha hecho en la mañana de hoy. Bueno, estaremos pendientes a ver si hay decisión o no hay decisión en el día de hoy y qué puede ocurrir y cuáles serían las reglas del juego para ir a esa última fase para la probable activación de un referéndum revocatorio presidencial. Bueno, vamos a una pausa, al retorno, el segmento de lo actual.
días, Venezuela. Feliz martes. Y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las noticias contándoles que como un regalo de Dios y por adelantado, hace 2 meses llegó a la vida de Carlos Baute y Astrid Classis, Marcus, su pequeño hijo que la pareja ha bautizado en Madrid. En agosto, la revista Hola publicaba un exclusivo reportaje con las primeras fotos de la pareja con Marcus. Y fue en la entrevista cuando Carlos revelaba quiénes serían los padrinos del bautizo. Será muy pronto, en octubre o septiembre, cuando venga mi hermana Susana, que será la madrina. El padrino será Yanis, el hermano mayor de Astrid, aseguró Baute. Desde que nació su hijo, Astrid ha compartido sus experiencias durante estos primeros meses como mamá en su blog en hola.com. Y luego de casi 30 años desfilando sobre las pasarelas de todo el mundo, Kate Moss inaugurará su propia agencia de modelos. La noticia la dio a conocer una editorial especializada en moda en el Reino Unido, luego de una entrevista concedida por la londinense, en la que también expresó que no está interesada en simplemente reclutar gente guapa con su nuevo proyecto, sino que ambiciona crear estrellas. Moss dejó a comienzos de este año Storm, la agencia de modelos que la descubrió cuando tan solo tenía 14 años, para expandir sus alas y hacer algo más al margen de ser modelo. La famosa maniquí británica ha diseñado con gran éxito comercial varias líneas de moda para distintas firmas. Y Mel Gibson será padre por 9ª vez a los 60 años de edad con su actual pareja Rosalind Rose. Un amigo cercano a la pareja expresó a la revista People que estos últimos años han sido los mejores para los artistas, agregando que se encuentran muy contentos pues a Gibson le encanta ser padre. Cabe recordar que Mel ya tiene 8 hijos fruto de 2 relaciones anteriores, 7 con su primera esposa Robin Gibson y 1 con una pianista rusa. Por el momento, el actor acaba de presentar en el Festival de Venecia su última película como director y tiene previsto viajar a Europa para empezar la grabación de la cinta The Professor and the Madman. Y Orlando Bloom lució su nuevo look de cabello en Instagram. El artista sorprendió a sus seguidores en la red social luego de publicar una fotografía en la que aparece luciendo su nueva y platinada cabellera de color rubio. En la foto se puede ver al actor montado en una graciosa bicicleta rosada junto a un mensaje que dice: "De vuelta a ser rubio, rodando al set". Este cambio está diseñado para su actuación en su más reciente proyecto cinematográfico Fuego y Tierra. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Les recuerdo que hoy estaré en el programa Lo Actual para muchísima más información. El pase es contigo, Carlos. Muy bien, Silvana, muchas gracias por toda la información de arte y espectáculos. Gracias. Y entonces... Bueno, queda esperar que el CNE se pronuncie hoy, ¿será? Por fin. Bueno, tú sabes que aquí hay que hablar siempre en condicionante, uno no sabe lo que puede Una ocurrir. larga espera. Bueno, debería ser. Vamos a ver qué les podemos contar mañana en este sentido. Sí, señor. Bueno, que pasen buen día. Hasta mañana. Feliz día, amigos.